Muy buenas noches. Hoy tenemos o tengo la intención de mostrar cuál ha sido todo ese recorrido que he hecho para para desarrollar esta propuesta Abaxus, ¿no? Que llamaba Abaxus 3D. Entonces vamos a hacer un recorrido desde el puro comienzo para mostrar cómo ha sido toda la evolución. Lo primero, pues, es que yo nací a mediados de los 60, ¿no? En pleno, en el furor del hipismo. Y entré a un colegio donde, pues, la directriz era muy ortodoxa. Siempre, todas las mañanas, durante toda la estadía en el colegio, nos formaban, así como se ve en esta foto, en cuadrillas, y todos teníamos que escuchar a este personaje que estaba en la mitad, que se llamaba el doctor Alfonso. Y él nos hablaba sobre religión, sobre ética, sobre moral, sobre las virtudes, sobre toda una cantidad de temas como muy ortodoxos, diríamos, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros llegamos a la época de la adolescencia, empezamos a sentir que toda esa información era muy forzada. Y entonces, un día, caminando por estos campos que se ven ahí, con un amigo, dijimos, ¿sabe qué? Nos vamos a salir de la religión, vamos a volvernos ateos. Y cuando decíamos eso, me acuerdo mucho que sentíamos como un miedo de que, uy, nos va a caer un rayo y Dios nos va a castigar porque estamos hablando en contra de Él. Y poco a poco empezamos a ver como que no caían rayos, como que no pasaba nada. Y entonces poco a poco empezamos a ver y a buscar información acerca de todo lo que era el autoconocimiento. Entonces realmente el proceso comienza en ese momento cuando tenía más o menos 15 años. Ahí una clave fueron los libros de Hermann Hesse, sobre todo Demian, y a raíz de eso, pues toda una rebeldía, ¿no? Entonces nos volvimos rockeros, nos encantaba toda la música que no le gustaba al resto de la gente. Y entonces dijimos, no vamos a creer nada que no podamos demostrar por nosotros mismos, ¿no? Claro, estaba uno en plena adolescencia donde uno se cree, pues, lo máximo del mundo. Entonces, una vez que se acaba el colegio, entro a la Facultad de Arquitectura. En la Facultad de Arquitectura tuve la fortuna de encontrar un profesor que también tenía una mirada rebelde y me enseñó que con la arquitectura uno también podía ser rebelde, que la arquitectura no solamente eran las casitas con techos a dos aguas, barda y chimenea, sino que con la arquitectura se podía hacer una protesta en cierta forma y se podían decir toda clase de cosas, ¿no? Era un lenguaje. Entonces yo decidí en ese momento, porque la posición que ellos llamaban a su posición, una posición racionalista, y a mí me encantó esa idea del racionalismo. Y entonces decidí hacer algo que no hacían los otros compañeros y es encadenar todos los diferentes semestres del recorrido a través de una evolución que se podía, ¿no?, ver como una secuencia, ¿no? Entonces acá los números van representando lo que fui diseñando en cada uno de los semestres. Y pues en ese recorrido, ¿no?, se empezaba con un cuadrado perfecto y se terminaba con una figura como esta de abajo, que era muchísimo más compleja. Tres momentos fueron muy importantes en todo ese recorrido. Por un lado, uno de los libros de Hermann Hesse, que se llamaba El juego de Avalorios, era un juego, ¿no? Era un libro que hablaba sobre una sociedad que tenía un juego que jugaba toda la sociedad, en la que se combinaban la matemática, la música, el arte, todas las ciencias se integraban en un solo lenguaje. Entonces, a mí eso me encantó. Coincidió también con un viaje que hice a Europa y que me encantó también ese tamaño de las construcciones que había allá. Otro de los elementos que fue, o de los elementos que fue importante en este desarrollo fue el que encontré un profesor de teoría de la arquitectura que era macrobiótico. Y él pues me introdujo a todo ese tema oriental, ¿no?, que más tarde pues iba a ver como el I Ching. El I Ching
ahorita lo vamos a ver, pues sí cambió completamente la mirada que yo tenía de lo que era esa racionalidad, ¿no? Entonces, finalmente, para la tesis yo decidí hacer una construcción, un proyecto que era una escuela. Y esa escuela era una autobiografía mía hasta ese momento. Entonces era bien curioso porque empezaba siendo bastante cuadriculada, ¿no? Era muy modular, representaba todos esos cursos que uno iba tomando en secuencia. Después en la mitad había un auditorio que mucho más adelante pues iba a entender qué significaba. Después venía una biblioteca, que era el aprendizaje, y esa biblioteca ya mostraba unas formas que rompían todas las anteriores y terminaba en un auditorio circular que ahorita pues yo veo que tiene mucha relación con todos estos temas de la astrología y lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, como que siempre me ha gustado encontrar cuál es la secuencia entre las cosas. Por eso esto ya hace parte del sistema Baxus que se ha desarrollado después. ¿Qué pasa? Esta era una de las corrientes. Después yo vine a entender que esta es mi parte de luna en Virgo. Yo tengo mi luna en Virgo y por eso me gusta ver, ¿no?, cómo cada pedazo se va encadenando con el siguiente. Pero al mismo tiempo que estaba yo viviendo esto, tuve mi primera experiencia con los enteógenos. Eso fue hace ya 39 años. Ahí se me revolucionó completamente esa visión que yo, o esa imposición que me había puesto a mí mismo de que no iba a creer nada que no pudiera verificar, porque ahí lo que yo vi fue que había un universo que era infinitamente complejo y infinitamente hermoso y que además comprendí que había una energía dentro de cada ser, cada cosa tenía una energía. Entonces, con esa visión empecé a interesarme muchísimo en lo que era la metafísica. Empecé a hacer todo tipo de diagramas para ver cómo funcionaba la energía. Empecé a ver que había el calendario chino, me inventé un sistema de notación para poner los números, pero con otros códigos, ¿no? Y de pronto, en el año 88, llega a mis manos una traducción del I Ching. Ahí fue como el culmen de una cantidad de procesos que venía haciendo, porque el I Ching mezclaba esa parte racional con esa parte fantástica, con esa parte que era totalmente intangible. De alguna manera, lo que me enseñó el I Ching es que no solo había una arquitectura del espacio, que era lo que estudiaban en la facultad, sino que también se podía entender una arquitectura del tiempo. El tiempo se podía armar, se podía construir, y el I Ching le decía a uno cómo funcionaba ese tema. Entonces, para mí fue increíble. Empecé a estudiar muchísimo, muchísimo el I Ching. Cada una de las páginas del I Ching, pues la reescribí y empecé a hacer como una reflexión sobre cada uno de los elementos, cada una de las líneas, ¿no? Todo ese proceso, pues esto fue todo un manual, ¿no?, que hice del I Ching bien interesante. Salgo de la universidad y empiezo a trabajar profesionalmente como arquitecto. Y ahí, pues, los primeros 10 años, todos los años 90, pues hice muchos diseños y sobre todo trabajé con mi papá, que mi papá es ingeniero y hace plantas de tratamiento de agua. Entonces yo le hacía de arquitecto a todas sus plantas, hicimos proyectos muy, muy, muy grandes. Pero paralelamente a eso, entré a dar clases muy joven, primero a la Universidad Javeriana y luego me llamaron de los Andes para hacer unos cursos de composición, que eran como unos cursos de creatividad, con la suerte también que en ese momento unieron la Facultad de Arquitectura con la Facultad de Diseño Industrial. Y eso hizo que los proyectos no tuvieran que ser tan arquitectónicos, sino que eran mucho más formales. Entonces, por eso pudimos trabajar con el origami, analizando cosas de origami, por ejemplo, ¿no?, como estos dibujos de acá. Trabajamos con calidociclos, trabajamos con
perspectivas, ¿no? Axonométricas, trabajamos con papelitos de colores recortados, porque en ese momento pues obviamente no había computadores, trabajamos con música, trabajamos una cantidad de temas muy interesantes. Luego viene el año 2000. En el año 2000 pues viene una crisis económica tremenda. Nosotros también tomamos unas decisiones no muy inteligentes en nuestra empresa de arquitectura y terminamos quebrándonos. Y a raíz de esto, pues entramos todo el grupo a una incubadora de empresas y cada uno de los miembros de la oficina cogió por un lado diferente. Entonces, mi compañera cogió por el lado de la docencia, mi hermano se dedicó a programar software y yo planteé como propuesta de proyecto esta idea de la Vaxus, ¿no? Que era la unión de la astrología con el I Ching. Y entonces creé este tablero, creé las fichas y este tablero pues servía para mezclar las dos cosas, ¿no? El I Ching con la astrología. En esa época entré a tomar unos cursos de astrología con un señor que se llama Humberto Gómez y él manejaba el sistema ascensional de astrología y tenía un enfoque bastante predictivo. Entonces, a mí no me acababa de convencer la parte predictiva de la astrología porque estaba muy acostumbrado al I Ching que funciona de una manera muy orgánica. Entonces, él manejaba un software que era bastante complicado y alguno de los compañeros me dijo, hay una persona que tiene, un colombiano que tiene un software que es buenísimo y que es facilísimo de usar y que permite leer la astrología ascensional. Y entonces ahí vine a saber por primera vez de Jairo, ¿no? Y compré el programa Paint AstroQ. Y con él pues empecé a hacer pues todo lo que me habían enseñado, pero poco a poco fui dejando de lado ese programa de astrología y fui enfatizando más en lo que era el I Ching. Un poco después me aparece una oportunidad de trabajar profesionalmente en una empresa de arquitectos. Yo siempre he trabajado solo. A mí muy poco trabajé como empleado de otros arquitectos. A mí siempre me ha gustado hacer las propuestas. Y en ese momento pues surgió la oportunidad de, bueno, ya terminamos el proyecto, ahora hay que mostrarlo. Y yo algo sabía de estos programas de 3 dimensiones y entonces dije, pues bueno, yo me lanzo a hacer las ilustraciones del edificio. Y me quedó como bien y entonces otras empresas empezaron a llamarme y de ahí en adelante me volví a salir de la oficina y me dediqué de lleno a hacer esto que se llaman los renders, ¿no? A ilustrar edificios, a coger proyectos de otras personas y levantarlos, ¿no? Esto tuvo una gran ventaja y es que aprendí a utilizar los computadores, aprendí a manejar el software que después pues iba a servir muchísimo para poder ilustrar toda esa teoría que yo estaba investigando sobre el I Ching y sobre otras técnicas. Entonces me permitió llevar a la realidad, a convertir en objetos muchas de esas ideas. Entonces veamos ahora algo que es fundamental para mí y es cómo llegué a ilustrar cada uno de los hexagramas del I Ching. Porque a mí me encantaba el I Ching, pero siempre que lo leía veía que estaba demasiado en blanco y negro, como que le faltaba color y hacía falta una traducción a nuestra cultura occidental, como que era muy oriental y a mí ese enfoque orientalista ya en exceso no me sonaba muy personal. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para ilustrar o para facilitar la comprensión del I Ching? Entonces lo primero que hice pues es hacer unas cartas. Dije, voy a establecer un código color que ya había empezado a trabajar antes y empecé generando unos ideogramas bastante abstractos, pero que de alguna manera facilitaban la comprensión de los hexagramas. A medida que lo iba mostrando y que veía la cara de las personas que no entendían nada, yo dije, pues es que lo que pasa es que sí hace falta
que este sistema sea un poco más visual, sea un poco más orgánico. Entonces dije, pues voy a empezar a ilustrar cada uno de los hexagramas. Y empecé, pues poco a poco, a esbozar cómo podría ser una imagen hecha desde mi punto de vista de los hexagramas. Después empecé a colorearlos, pero entonces llegué a la mitad y dije, no, esto es demasiado difícil porque pues no tengo tampoco el talento de dibujar de esa manera como yo, no podía hacer lo que yo realmente estaba esperando. Y entonces pues dejé la estructura hecha y dije, no, tiene que haber otra forma de hacerlo, tiene que ser mucho más simple. Por eso volví a la idea de los bocetos iniciales y generé un sistema ya en 3 dimensiones, donde se iba a trabajar con personajes, pero esos personajes iban a ser personajes de palitos, ¿no? Palitos y bolitas, que era mucho más fácil de crear que crear unos personajes con vestiduras, que tuvieran una raza, que tuvieran una edad. En cambio, estos personajes tenían esa ventaja de que no tenían sexo, no tenían raza, no tenían vestiduras, era como el concepto más simple de ser humano. Y al mismo tiempo creé un paisaje que permitía representar los diferentes arquetipos o los diferentes tiempos con los que iban a interactuar estos personajes. Eso permitió hacer un sistema en el que había 8 tipos de personajes que se combinaban con 8 tipos de paisajes. Y eso daba pues la matriz de 64 imágenes, ¿no? O 64 ideas. Esas ideas pues eran de este estilo, ¿no? Muy sencillas, pero al mismo tiempo mostraban esa relación de figura y fondo. Entonces había todas las posibles combinaciones, todos los personajes rojos en todos los paisajes de todos los colores, ¿no? Y así, pues, todas las relaciones. Entonces, este era el tipo más o menos de imágenes que se estaban generando y que ahorita, pues, se van a utilizar ya en el Syncromoon de lleno, ¿no? Entonces, esto sigue siendo aquí válido. Después, alguien me dijo, pues esa relación entre la astrología y el I Ching ya la han hecho, ya hay una persona que lo ha hecho. Me hablaron del diseño humano. Y después del diseño humano vine a conocer que un alumno de Rao Uruhu, que fue el que planteó todo este sistema de diseño humano, había sacado una versión del diseño humano que se llamaban las claves genéticas. Y empecé a estudiar muy a fondo cómo se relacionaba el I Ching con la astrología desde ese punto de vista. Y aquí, pues a la derecha está ellos hacen un diagrama que es muy parecido como un árbol de la vida, ¿no? Y a un sistema que interconecta unas especies de chakras, ¿no? Y ahí están formados por códigos, ¿no? Que los llaman puertas y que sirven para entender cómo es la estructura de un ser humano, ¿no? La estructura psicológica de un ser humano. Finalmente, pues no seguí desarrollando por este lado porque me pareció muchísimo más complejo. La astrología vista desde otro punto de vista es más, en cierta forma, me parece más simple, o al menos para mí, y entonces cogí por otro lado. Entonces, luego viene el año 2012, o se acerca el 2012, y ahí 2012 y un poquito antes, yo creo que por ahí el 2011, empecé a oír pues todas esas profecías que se decían sobre el 2012 y del cambio energético y de todo esto, y yo dije, pero ¿qué es eso del calendario maya? ¿No? Me pareció bastante interesante. Y cuando me puse a estudiarlo, pues me di cuenta que tenía una estructura muy similar a la del I Ching. La diferencia es que si bien el I Ching funciona comparando 8 series, ¿no? 8 por 8 da 64. Aquí en el calendario maya se tenían 20 elementos por un lado y 13 por el otro. Y generaban una matriz de 260 posibles combinaciones.
¿no? Entonces pasaba uno de las 64 del I Ching a 260. Entonces, como era tan difícil llegar a ilustrarlo, porque pues mi sueño era poder ilustrar cada uno de esos 260 elementos, pues dije, lo primero que hay que hacer es simplificar el simbolismo, porque el simbolismo del calendario maya, aunque son simplificaciones, no son tan complejos, de todas maneras, para hacer un sistema ya más complejo, pues se volvía muy dispendioso. Entonces creé un sistema que a partir de los elementos básicos, ¿no? Puntos, líneas, planos, triángulos, ¿no? Ondas, parábolas, todos los elementos muy simples. Y los números, pues dije yo, si son 13 números, pues es muy parecido a los 12 signos zodiacales, más un elemento 13, que es como la reunión de todas las cosas. Y eso lo empecé a relacionar también con el I Ching, ¿no? Entonces, ahí yo dije, qué bonito hacer un programa que facilitara esta lectura. Entonces, como yo ya tenía el programa de Jairo, del Paint Astro Q, dije, pues voy a hablar con él a ver si me ayuda a hacer un programa para poder ofrecer todo esto y hacer un oráculo. Entonces, nos conocimos finalmente y él me comentó que ya esa parte del diseño de software no lo estaba desarrollando tanto y que estaba metido en otros temas que mejor dicho, tenía la cabeza en otro lado. Y entonces yo dije, bueno, listo, dejamos ahí la semillita sembrada. ¿Qué pasó después? Pues después también en un video de YouTube encontré a una persona que estaba explicando el tarot. Yo al principio tenía muchas reservas con el tarot porque me parecía que como que con el tarot se podía decir cualquier cosa, como que no lo veía como algo muy serio, pero cuando vi este video y vi cómo explicaba cada una de las cartas, me encantó porque entendí que el tarot funcionaba era mirando las imágenes y que había muchos elementos en las diferentes imágenes que correspondían. Entonces, si había un águila en una carta, en otra carta también estaba esa águila, pero puesta de otra manera. Y de la relación entre las posiciones de los diferentes elementos se daba realmente el significado. Y además, empecé a ver que, claro, eso tenía una relación muy directa con los 20 sellos maya. Y logré hacer una fusión del calendario maya con el tarot que funciona de una manera increíble, ¿no? Porque, bueno, en algún momento pues lo podemos desarrollar, ¿no? Cómo es casi literal la relación entre los arquetipos que se muestran en las cartas y los sellos del calendario maya. Como pues quería poder mostrar esto sin tener que estar pidiendo derechos de autor por las cartas de Jodorowsky, que eran las que yo usaba, pues decidí también ilustrar con el mismo sistema de muñequitos de palitos las cartas del tarot de Marsella, respetando las proporciones. Entonces hice un estudio de proporciones de las diferentes cartas y reproduje, ¿no? De la manera más fiel que podía, pero al mismo tiempo desde otro punto de vista, ¿no? Conservando mucho de la numerología, conservando otras cosas, pero al mismo tiempo mezclando sistemas, ¿no? Entonces aquí ya estaba representada la astrología, el I Ching, ¿no? En esta mesa de este mago estaba los diferentes elementos, se veía el I Ching por un lado, se vería el calendario maya por el otro, se vería el tarot acá y los dados, ¿no? Que eran como diferentes formas de entender la realidad. Entonces, ahora quería hacer también una breve descripción de lo que fue el proceso de astrología propiamente dicho, porque para mí la astrología ahorita lo envuelve todo y es como la columna vertebral de todo el sistema. Entonces, lo primero fue que en el 2014, por allá en diciembre, a las 8:30 de la noche, de pronto perdí el 50% de la audición por el oído izquierdo. Y eso pues obviamente fue algo que me chocó muchísimo y cuando fui a preguntarle a los médicos me dicen que eso se llama sordera súbita
y que no se sabe por qué pasa, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, miremos a ver en la carta astral por qué, ¿no? Y encontré que pues era increíble, ¿no? Porque Saturno, ¿no? Los que saben un poco más de astrología, que es el planeta de los límites, estaba pasando por encima de mi Neptuno. Y Neptuno, como yo soy pisciano, pues Neptuno es mi planeta regente. Y Neptuno en mi carta está en la casa 6. Entonces yo dije, pues es que esto de ahí sí está muy, muy evidente, ¿no? Es Saturno limitando la audición en la casa de la salud, ¿no? Y entonces ahí se me despertó otra vez el interés por la astrología y entonces decidí ir a donde Mauricio Puerta, que yo ya había conocido hace tiempo, porque Mauricio Puerta era pariente de mis primeros jefes en el trabajo de arquitectura. Y entonces, pues él me leyó la carta, pero realmente lo que me dijo fue, si quiere saber más, tiene que entrar a estudiar, entre a estudiar conmigo. Y entonces estuve 2 años estudiando con Mauricio Puerta, unos cursos que eran muy, muy divertidos porque él mostraba muchísimas imágenes y hablaba muchísimo de mitología. Al mismo tiempo, pues descubrí el YouTube. Yo había sido muy reacio al YouTube porque decía, no, mucho mejor los libros. Pero después dije, bueno, ¿dónde encuentro más información? Ahí fue que vi un video de Pablo Flores en el que hablaba de la casa 4. Y yo con ese video sí quedé totalmente matado. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. A mí esto que está haciendo este señor me encanta, ¿no? Y esa capacidad de comprender la psicología, porque esto ya no era solamente una herramienta predictiva, no se miraba la astrología solamente como una herramienta predictiva, sino era una herramienta realmente de autoconocimiento. Y entonces, gracias a él, empecé a encontrar videos de Eugenio Caruti y de sus alumnos de la Casa 11, ¿no? Alejandro Lodi y Silvia Neira, y ellos pues formaron, ¿no? En combinación con Mauricio Puerta esa base de interpretación que es la que yo utilizo ahorita. También me interesó muchísimo el trabajo que hacían en la escuela de Cosmograma. Y entonces dije, pues, era en España, pero dije, pues, me meto en virtual y hago el curso. Y ahí tuve clases con Andrés Zaragoza, con Robert Martínez y con Silvia Neira. Y eso fueron como otros dos años más o menos. Además de eso, en esa época también conocí también por YouTube la terapia floral evolutiva de Luis Jiménez y para mí eso fue muy importante porque me mostró también que la astrología podía ser terapéutica, ¿no? No solamente era para autoconocimiento, sino que había un tratamiento, que era indispensable poder tratar tanto como diagnosticar las situaciones de las personas. Y tuve también la fortuna de entrar en contacto con Marianela Vallejo, que me enseñó pues muchas cosas de constelaciones familiares. Y ahí pues conocí muchas de las personas con las que ahorita estoy trabajando, ¿no? Entonces, con toda esta información creé este mapa, que es el mapa que todavía utilizo para hacer lecturas de cartas astrales. Dije, pues como soy arquitecto, pues quiero ilustrar cada uno de estos elementos astrológicos de la siguiente manera. Entonces dije, pues vamos a representar a los planetas como personajes, a los signos zodiacales como vehículos y a las casas como paisajes. Y entonces la lectura de una carta astral era la combinación de personajes en diferentes vehículos y en diferentes paisajes. Y esto pues facilitaba muchísimo la explicación de una carta astral porque no tenía que explicar precisamente toda esa mitología que era tan compleja y necesitaba mucha memoria. Yo nunca me he reconocido como una persona que tenga una memoria particularmente especial, sino que más bien al contrario, como que quizá por ser tan pisciano se me tiende a olvidar todo, ¿no? Entonces necesitaba un sistema que me permitiera no acordarme de las cosas, sino simplemente ir a buscarlas ahí en la tabla. Entonces, este sistema, pues, estaba inspirado en la lectura de las lunas de Caruti. Cuando yo leí las lunas de Caruti, vi que
era muy claro que cada una de las lunas era un mecanismo, ¿no? Y esos mecanismos podían ser representados como vehículos. Y cada uno de estos objetos, pues, termina siendo la descripción de lo que estaba leyendo en el libro, ¿no? Entonces no son vehículos tradicionales, sino son unos vehículos inventados. Son unos vehículos que ya viéndolos en detalle describen muy bien las cualidades de cada signo zodiacal. Entonces, pues ese es otro tema como para desarrollar en un curso. Y para mí ha sido siempre muy importante el tema de las palabras claves, porque más que desarrollar escritos o desarrollar teorías, a mí lo que más me interesa es poder llegar a tener ese vocabulario muy preciso, ¿no? De palabras que se pueden utilizar y que tienen un efecto especial. Y entonces, pues toda la vida he estado buscando palabras, ¿no? Las palabras rojas, las palabras anaranjadas, las palabras amarillas, y empecé a distinguir también entre verbos y sustantivos, ¿no? Me encanta la idea de los verbos porque los verbos indican acción, ¿no? Y realmente uno lo que quiere ver cuando está leyendo una carta es cuál es la acción que hay que desarrollar, no solo cuál es la situación descriptiva que sería como más sustantiva. Entonces creé este tipo de tablas y un día lo publiqué en Facebook con la fortuna de que Jairo Fonseca vio esta publicación y me llamó y me dijo, oiga, me interesa esa tabla, me pareció bien interesante, ¿por qué no nos reunimos y miramos? Y entonces de esa reunión, pues empezó primero empezamos a hacer un programa que se llamó el Astrover, que partía de esa idea del balance de potenciales que yo estaba desarrollando, y ahí también empezamos a desarrollar con Jairo todo un curso del sistema Vaxus y un curso de astrología. Entonces, ese fue el comienzo de nuestro encuentro. Se unió con la idea de que yo con Sujei Saavedra estábamos haciendo un mapa de lunaciones. Y ahí pues poníamos los 28 o 29 días en una tabla y poníamos los planetas que correspondían en cada momento. No encontré aquí al frente yo le anotaba pues lo que iba sucediendo, ¿no? Y aquí arriba pues decía cuál era el sistema de lunación. Entonces, Jairo vio un día este map y dijo, oiga, eso está buenísimo, yo puedo hacer un programa para hacer esto. Y ese, pues, fue realmente el Syncromoon, ¿no? El Syncromoon sale de esa idea de hacerle un seguimiento a la luna. Más adelante, también, pues, le incorporo al sistema algo del eneagrama. Encontré cómo relacionar la astrología y los planetas astrológicos a los diferentes eneatipos, y eso daba una lectura combinada con la astrología muy interesante. Y todo cierra ahorita con el encuentro de la cábala. Por mucho tiempo también le había tenido mucha reserva al árbol de la vida y a la cábala porque me parecía que tenía un nivel que no alcanzaba yo a comprender. Pero de pronto, cuando pude relacionar los dodecanatos, que para mí siempre han sido muy importantes en la astrología, con esos 72 nombres de Dios, como que todo se facilitó. Y encontré cómo relacionar el tarot, el I Ching y el árbol de la vida en un solo esquema. Esto es lo que en este momento estoy desarrollando, y a raíz de esto pues pude hacer o estoy haciendo un tarot ya con arcanos mayores y menores, ¿no? Porque al principio había trabajado solo con los arcanos mayores. Ahorita con los arcanos menores y el árbol de la vida se pueden hacer unas relaciones súper interesantes. Entonces, pues como ven usted, para mí lo más importante es poder fundir y poder utilizar a través de un solo código de color, poder relacionar muchas corrientes de pensamiento. Claro, cada una de las corrientes tiene que ceder un poquito, pero eso es igual que en toda relación humana, ¿no? Si uno no cede un poquito, pues no puede hacer un vínculo con nadie más. Entonces, todos estos elementos que vimos hasta ahorita se relacionan a través del color.
Y pues para terminar, quería mostrarle algo de lo que estoy haciendo también ahorita. Entonces, toda esta información la tengo resumida en 3 manuales, ¿no? Manuales que hice con argollados para poder utilizarlos como consulta. Y todos son absolutamente ilustrados, no tienen teoría realmente. Tienen es puras palabras claves e imágenes y colores. Esto es algo de lo que se ve dentro de los libros, ¿no? El libro de los 72 nombres de Dios tiene un resumen de lo que son las piedras preciosas, habla del calendario maya, del tarot, se crearon unos símbolos a partir de esos símbolos que había creado al principio sobre los 20 sellos mayas, eh, y pues una serie de palabras que ayudan a entender cada uno de los 72 nombres. El libro de astrología pues describe cada uno de esos vehículos con mucho detalle, e inclusive se habla de los patrones por ascendente y de pues esa relación también con las piedras preciosas, que me parece bien interesante. Y también hice un manual de I Ching, que la mayor parte del material que está en este cuadernillo está en el Syncromoon, en la última versión del Syncromoon. Entonces, pues teniendo el Syncromoon es casi como tener este cuadernillo. La única diferencia sería pues que aquí se ve la imagen muchísimo más grande y tiene este símbolo, ¿no? El ideograma bidimensional que no está en el Syncromoon. Además de esto, pues a lo largo del tiempo, ¿no? De estos últimos años, creé unas herramientas para encontrar signos al azar. Entonces creé la idea de un péndulo trompo que sirve para obtener, ¿no? Signos de una manera aleatoria, y creé una caja mágica en la que se combinaba la idea de las palabras claves con las fichas que yo había creado por allá en el año 2000 y que sirven para representar los signos zodiacales y usarlos al mismo tiempo con las diferentes ampliaciones de los tableros. Entonces, estas mismas fichas sirven con todos los tableros que había creado antes y que se pueden imprimir de cualquier tamaño. Estos cuadernillos ahorita los estoy ofreciendo por pedido, porque pues todavía no, sacarlo por editorial me resultaba todavía extremadamente costoso. Entonces dije, no, pues el que quiera se lo puede imprimir, y pues es como una versión limitada de esta información. Entonces, bueno, eso es básicamente todo el recorrido que lleva a lo que vamos a ver en el curso, que ya es en detalle cómo funciona, explicar en detalle cómo funciona el Syncromoon y las posibilidades de interpretación que da tanto para la astrología tradicional como para leer el mismo I Ching. Es decir, uno puede leer astrología con el I Ching o puede leer el I Ching con astrología, ¿no? La relación es perfecta. Entonces, bueno, eso es. Ok, Sergio, gracias. Pues esta primera, espere, es que aquí tengo acompañante, esta primera parte de este curso que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy es como nuestra primera introducción, que era importante conocer lo que acabas de exponer, que es la historia de cómo nace Abaxus, cómo nace Syncromoon, para entender ya en la práctica cómo usar la herramienta. Yo voy a compartir aquí rápidamente pantalla. A ver, me dices si estás viendo ya. Sí. Bueno, esto es Syncromoon, entonces parte del ejercicio que Sergio les mostraba pues fue ya llevar a una herramienta computacional pues ese ejercicio. Y ahorita cuando tú compartías las fechas, yo las tenía confundidas. Yo creía que era más o menos por el 2007 y fue así 2015, claro, cuando paré de desarrollar software de astrología y me dediqué a otros proyectos. Esto fue lo que digamos, yo vi del universo de Abaxus, porque como se acaban de dar cuenta, Abaxus o la propuesta de Sergio es muy, muy rica. Y Syncromoon es una especialización de ese contenido que abarca otros elementos de lo que Sergio desarrolla, ¿no?
Esta es una primera versión ya robusta, funcional. Obviamente con Sergio pues tenemos muchas ideas por desarrollar, pero como esto sí es un proceso muy capricornio, muy paso a paso, y en este momento pues ya nos sentíamos que era algo que con Sergio siempre en estos últimos 2 años habíamos hablado, la necesidad de enseñar a utilizar la herramienta, ¿no? Porque pues las personas que por primera vez llegan a la herramienta sin conocer nada del sistema pues quedan locas, porque tiene bastantes elementos que de alguna u otra forma, pues si ustedes estuvieron atentos a la sesión, pues pueden identificar algunos de esos elementos acá. Entonces, ese es el objetivo al desarrollar este curso que ya Sergio lo, lo hemos estructurado. Esta primera parte, que es la introducción y la historia de cómo Sergio llega a la astrología, y ya a partir de la otra semana vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos temas, que es el sistema Abaxus, ya todos los elementos de contenido teórico que hacen importante entender cómo funciona esta herramienta, ¿sí? Que es súper importante. Entonces, obviamente este curso está dirigido a personas que no conocen el sistema, que tienen gusto y curiosidad de lo astrológico. Es importante tener algunas bases de astrología para poder entender esta propuesta. Y pues a los alumnos leales y fieles de Sergio, pues va a servir como repaso, ¿no? Para al sistema, y Gracias, gracias. obviamente ya ver de primera mano de su creador, pues cómo utiliza la herramienta. Entonces, este es un curso gratuito, de acceso gratuito, que vamos a empezar a desarrollar. Inicialmente habíamos pensado grabar las sesiones offline, pero es más cómodo, Sergio se siente más cómodo desarrollándolas en tiempo real. Entonces, todos los lunes y los viernes a partir de hoy, de marzo 10, vamos a desarrollar estas lecciones. Para quien quiera participar en tiempo real, temas de preguntas, pues no las vamos a trabajar directamente, vamos a crear otros espacios. Y quienes no puedan participar en tiempo real, pues pueden acceder aquí a la plataforma a acceder a cada una de las lecciones. El registro es gratuito, es únicamente tener un correo electrónico para registrarse en la plataforma. Entonces, eso era lo que les queríamos compartir en esta primera sesión de introducción al sistema Abaxus. Muy buena, me hizo caer en cuenta de varios detalles que después les voy a compartir. Sergio, gracias. Bueno, no, gracias, Entonces, Jairo. Gracias, nos vemos felicitaciones, próximo excelente lunes. historia. Gracias, gracias. Nos Muchas vemos el gracias. próximo Es lunes. Feliz genial día que a ustedes se todos. junten. Un abrazo, gracias. Muchas Chao. Sí, gracias, gracias. gracias. Gracias, Feliz día, Sergio. feliz fin de Gracias, semana. Jairo. Nos Chao a vemos. todos. Feliz día. Excelente Gracias. presentación, Sergio, Chao. gracias. Wow, genial.